Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema bastante interesante relacionado a la Guerra del Pacífico. Bueno, a lo largo de varios videos hemos hablado acerca de este tema. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer una excepción, ya que no hablaremos de la guerra en sí, sino de un tema que no se suele tocar mucho. Es un tema que pues la verdad ha pasado muy desapercibido, no se suele hablar mucho de este tema. Ni siquiera unas pequeñas menciones ni nada de eso. Es un tema que ha pasado bastante desapercibido. Y es un tema que relaciona mucho a los protagonistas de dicho conflicto, no a los combatientes en sí, no a los soldados de línea que combatieron en las guerras, en las sangrientas batallas relacionadas a este conflicto, ¿no? Que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Entre 1879 y 1883. Dicho conflicto significó que estas repúblicas, estas naciones quedaran marcadas por una historia que hasta el día de hoy está relacionada. Así no queramos, pues nuestra historia está relacionada y tendremos que hablar de este tema. Sin embargo, el día de hoy es una temática distinta. El día de hoy hablamos de una temática distinta. No vamos a hablar de las grandes batallas ni de los héroes nacionales que todos conocemos. Cuando se habla de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, en el caso del Perú, se suele mencionar mucho a los héroes nacionales, ¿no? En el caso de Perú tenemos a Miguel Grau, tenemos a Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres. En el caso de Chile, pues tienen a Arturo Prat, tienen a Ignacio Carrera Pinto y así. Pero muy poco se suele hablar de los combatientes, aquellos soldados que en muchas ocasiones sacrificaron hasta sus vidas por defender a sus respectivas naciones en esta cruenta y sangrienta guerra. Y es por eso que el día de hoy he decidido cambiar la temática, es decir, no vamos a hablar de la guerra del Pacífico en general, no vamos a hablar de sus batallas, ni de... De hecho, ya hicimos un video sobre la guerra con Chile, ¿no? Del 79 al 83, así que pueden pasar a verlo, ya está disponible en el canal. Sin embargo, he decidido sí hablar acerca de los veteranos de la guerra de 1879. ¿Cómo fue la vida de estas personas que habían dado todo de sí en los campos de batalla después de la guerra? ¿Cómo fue la posguerra? Esos tiempos de posguerra, esos tiempos después de la guerra. ¿Cómo fue? No, es una pregunta bastante interesante, porque es un tema que no se suele tocar mucho en las escuelas, ¿no? En las escuelas solo nos suelen hablar de temas muy superficiales, como el combate de Angamos, el combate naval de Iquique, o la batalla de Arica, la toma del Morro. Pero no se suele profundizar mucho acerca de los soldados que combatieron en ella o todos ellos. Así que el día de hoy pues he decidido hablar de este tema, ¿no? A estas personas que pues prácticamente dieron sus vidas combatiendo, defendiendo a sus respectivos países y sus respectivas naciones. Bueno, así que empecemos con el video de hoy. Veteranos de 1879. Guerra del Pacífico, 1879-1883. Bueno, para hablar acerca de este tema tenemos que hablar del contexto en el cual se va a ver reflejado lo que va a pasar en ambas naciones, en Perú como en Chile. Para hablar de los veteranos tenemos que situarnos en el contexto histórico de la época, y esa es la posguerra. ¿Cómo recibe la posguerra Chile y cómo recibe la posguerra el Perú? Bueno, vamos a hablar primero del Perú. En el caso peruano tenemos de que el Perú recibe la posguerra o el término de la guerra pues en una completa crisis total, ¿no? En una bancarrota moral, bancarrota económica tremenda. La guerra con Chile había dejado destruido por completo económica, social y políticamente al Perú. ¿No? El Tratado de Ancón fue el golpe de gracia que finalizó una etapa desastrosa en nuestra historia republicana. Al término de la guerra con Chile iniciaría otra etapa en el Perú llamada la reconstrucción nacional, donde el Perú buscaría levantarse luego de una desastrosa y estrepitosa derrota en la guerra de 1879.
Fue una larga guerra que había durado 5 años y que había consumido por completo al Perú. Así que ahora había que levantarse. En esos años vamos a tener, por ejemplo, que reconstruir la Biblioteca Nacional. Ahí es donde resalta, por ejemplo, la figura del escritor peruano Ricardo Palma, ¿no? Que le llamaron el bibliotecario mendigo, creo que así era, porque se dedicó a recaudar libros y a recolectar libros para reconstruir lo que había sido la antigua Biblioteca Nacional, que había sido completamente destruida durante la guerra. Asimismo, otros lugares también habían quedado completamente destruidos. Por ende, se necesitaba pues del apoyo de todos para poder reconstruir nuevamente al país. La reconstrucción nacional se vio reflejada o se vio caracterizada por tener que levantar económica y socialmente al Perú. Esta reconstrucción nacional comenzó con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, donde se firmó el contrato Graves. Se trató de salir de la crisis económica tremenda en la que estaba el Perú. El Perú, recordemos, estaba endeudado hasta el cuello, producto de los malos manejos de los anteriores gobiernos, y por ende teníamos que iniciar prácticamente el siglo XX en la completa ruina y en la bancarrota total. Y en este contexto es donde hablaremos sobre los veteranos peruanos de la guerra con Chile. Bueno, debemos decir de que de hecho no hay mucha información acerca de los veteranos de la guerra del Pacífico. No hay mucha información acerca de los veteranos peruanos de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, sí hay algunos personajes que suelen ser mencionados de forma fugaz en nuestra historia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos de que después de la guerra con Chile, ¿no? Habíamos tenido, por ejemplo, en la campaña de la Breña, estas guerrillas, ¿no? Estas guerrillas que se habían armado para combatir al ejército chileno, que habían ingresado a este territorio que era incluso hasta desconocido para el propio ciudadano limeño de aquella época, ¿no? Y cuando Cáceres llega al poder gracias en parte al apoyo de sus guerrilleros y también gracias al apoyo de algunos hacendados y terratenientes que apoyan su candidatura en 1885, 1886. Y ahora, con Cáceres en la presidencia, una de sus primeras medidas y uno de sus primeros objetivos, ya como presidente del Perú y siguiendo una de las peticiones que hacían estos hacendados y terratenientes, era desarmar a estas guerrillas. Pues claro, las guerrillas peruanas, después de la guerra, seguían estando activas, seguían estando pues armadas, seguían estando pues con el levantamiento. Y era necesario tener que desarmar estas guerrillas para tener una especie de estabilidad en el interior. Y es por ello que cuando Cáceres llega a la presidencia, las primeras medidas que hace o las primeras medidas que toma es pues desarmar a estas guerrillas que habían aparecido durante la ocupación chilena. Por ende, esa es una primera parte de lo que va a pasar en la posguerra, después de la guerra con Chile. Luego tenemos que durante la década de 1890 se va a dar una guerra civil en el Perú. El Perú va a seguir metido en inestabilidad y en crisis política. La inestabilidad dentro del Perú va a seguir porque en 1895 la coalición nacional va a buscar derrocar al segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, luego de que a él se le acusara de fraude electoral durante las elecciones de 1894. Andrés Avelino Cáceres había llegado a su segundo mandato, pero de acuerdo a varias acusaciones lo había hecho de forma fraudulenta e ilegal, y es por ello que se forma esta coalición nacional entre los civilistas y los demócratas. Dicho levantamiento es liderado por el caudillo civil Nicolás de Piérola, y como dato adicional, en esta parte de la historia se van a invertir los papeles, ya que Piérola va a pasar de ser un villano. Recordemos que Piérola había sido el que había dirigido la nefasta y desastrosa defensa de Lima, ¿no? Donde quedó marcado de por vida de que el tipo prácticamente pues mandó al Perú como un barco a la deriva. Tuvo al Perú como un barco a la deriva y durante la ocupación de Lima se vio también eso. Sin embargo, aquí se invirtieron los papeles porque ahora era Piérola
el que lideraba un levantamiento para derrocar a la figura en cuestión, que había sido la figura de Andrés Avelino Cáceres, que era la opuesta, ¿no? Porque Cáceres había sido el líder de la resistencia nacional y ahora era quien debía ser derrotado para poder llegar de nuevo a la legalidad. Y es así como se invirtieron los papeles. Piérola pasó de ser un villano a convertirse en una especie de héroe nacional, salvador de la llamada democracia. Y es así como la coalición nacional triunfa, Andrés Avelino Cáceres se ve obligado a renunciar y va a comenzar en el Perú una etapa conocida como la República Aristocrática. Y en esta pequeña república aristocrática quiero hacer un pequeño paréntesis. La república aristocrática se caracterizó porque la oligarquía llegó al poder y porque el partido civil tuvo un auge y un apogeo de protagonismo y liderazgo dentro de la política peruana, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así es, el civilismo tuvo mucha fuerza, cobró mucha fuerza en esos años. La gente de alta clase, los partidos, este partido político que antes parecían más clubes sociales de señores, con ese sombrero típico de copa, eran los que habían llegado a la presidencia. Por ello se caracterizó la República Aristocrática. Ahora, estos veteranos peruanos que habían peleado en la guerra con Chile, habían pasado desapercibidos, ¿no? Habíamos hablado del Breñero, ¿no? Que había peleado, había combatido en la Sierra Central, de cómo es desarmada esta guerrilla, ¿no? Estas guerrillas que se habían enfrentado al ejército chileno, ¿no? Estas guerrillas irregulares que se habían enfrentado al ejército chileno. Pues ahora, durante, por ejemplo, el centenario de la independencia del Perú, el presidente Augusto B. Leguía realizó algunos llamamientos a algunos combatientes y excombatientes de lo que había sido la guerra con Chile. Como dato adicional, el presidente Augusto B. Leguía había sido un combatiente de la guerra con Chile, ya que había estado presente en la defensa de Lima. Era tan solo un adolescente de 16 años que había combatido en los reductos en Miraflores. Y es por ello que Leguía de alguna manera logra reunir a algunos sobrevivientes de la Guerra del Pacífico y logra, como quien dice, darles algunas condecoraciones y algunos reconocimientos pequeños. Por ejemplo, a los sobrevivientes del Huáscar. Se sabe mucho acerca de los sobrevivientes del Huáscar. Uno de los personajes más representativos de esta época, de pequeños reconocimientos, fue la historia de este personaje, el famoso Grumete Medina, José Alberto Medina, ¿no? Que había sido pues un tripulante del monitor Huáscar durante la guerra. José Alberto Medina, nacido en el año 1861, llegó al monitor Huáscar a la edad de 15 años, yendo a combatir, ¿no?, durante la campaña marítima. Fue uno de los sobrevivientes de la campaña marítima y fue uno de los tripulantes más célebres que tuvo el monitor Huáscar, ¿no? Y pues en la época del centenario de la independencia del Perú, entre 1923 y 1924, estos veteranos, estos sobrevivientes del combate de Angamos, de la campaña naval de la Guerra del Pacífico, logran reunirse de alguna manera, ¿no? Logran reunirse, son pequeñamente homenajeados, ¿no? Estos ya eran ancianos, obviamente eran personas ancianas, que ya sobrepasaban ya los 60, 70 años, pero que habían logrado sobrevivir al conflicto, ¿no? Durante pues las celebraciones del centenario, estos personajes no pasaron desapercibidos. José Alberto Medina pues se convirtió de esa forma en uno de los veteranos más célebres que tiene el Perú dentro de la historia, como un sobreviviente del monitor Huáscar y un veterano de la guerra de 1879. José Alberto Medina, ¿no?, el Grumete Medina, conocido como el Grumete Medina, terminó falleciendo en 1948 a la edad de 86 años. ¿No? Terminó falleciendo en 1948 a la edad de 86 años. Sin embargo, todavía hubo un último sobreviviente del monitor Huáscar, y este personaje fue Elías Bonemaison Torres, Manuel Elías Bonemaison Torres, marino también, que también fue parte de la tripulación del monitor Huáscar.
Manuel Elías Bonemaison Torres, nacido en 1862, logró sobrevivir hasta una edad sumamente longeva. Él muere en 1961 y es considerado, o es de manera oficial, el último veterano peruano de la guerra con Chile, el último sobreviviente del monitor Huáscar, aquel monitor Huáscar que fue comandado por Miguel Grau y que combatió durante la campaña naval de dicha guerra. Manuel Elías Bonemaison Torres terminó falleciendo en el año 1961 a la edad de 99 años. Es el último veterano peruano del cual se tiene registro. Y tuvo una larga vida este personaje, ¿no? Y al igual que el Grumete Medina, también es uno de los veteranos más célebres que tiene el Perú. Ahora sí, vamos con la otra parte, con los veteranos chilenos. Bueno, para hablar de los veteranos chilenos también tenemos que ver el contexto en el que ellos van a tener que enfrentar, ¿no? La realidad que ahora van a tener que enfrentar estos personajes de manera, podríamos decir triste, ¿no? O podemos decir, no sé, trágica, la realidad que ellos van a tener que enfrentar. Se viene la posguerra en Chile. Y aunque muchos dicen de que, pues, o algunos crean, ¿no?, de que después de la guerra Chile va a tener su estabilidad de forma rápida, lo cierto es que en Chile, en los primeros años de posguerra, hubieron bastantes problemas, hubo bastante inestabilidad. No se sabía qué hacer con el recurso en cuestión, el recurso que se había ganado en la guerra de 1879. De hecho, Chile tiene una guerra civil, que es una de las guerras civiles más sangrientas de su historia, la guerra de 1890 y 1891, ¿no? La famosa guerra que tiene Balmaceda con el Congreso chileno, que al final le termina entregando el poder a un general muy conocido en la historia peruana, ¿no? Manuel Baquedano. Terminan entregándole el poder. Bueno, para hablar de los veteranos chilenos, vamos a tener también que hablar acerca del contexto histórico que va a pasar en Chile en aquellas épocas. ¿Qué pasaba en esas épocas en Chile? En los tiempos de la posguerra, claro. Bueno, muchos suelen pensar de que cuando Chile gana la guerra, después de 1883, se venían, pues, o se veía venir tiempos de prosperidad y auge, ¿no? Y la verdad es que sí vinieron, pero la verdad es que los primeros años de posguerra en Chile fueron tiempos de mucha crisis, tiempos de mucha inestabilidad. A tal punto de que, por ejemplo, en la década de 1890 en Chile va a estallar una guerra civil, que es considerada una de las guerras civiles más sangrientas de la historia chilena, la Guerra Civil de 1891, ¿no? Donde el presidente Balmaceda termina enfrentándose al Congreso chileno, ¿no? Y esta es una guerra totalmente sangrienta, donde incluso hay oficiales del ejército chileno que habían combatido como compañeros en la guerra que tienen con el Perú en 1879, pero que terminan dividiéndose entre estos dos bandos, ¿no?, que se van a enfrentar en la guerra civil de 1891 entre balmacedistas y los que apoyaban al Congreso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Pinochet Robles, ¿no?, un general que pelea, ¿no?, en la guerra con el Perú. También tenemos el caso de Stanislao del Canto, un oficial chileno muy conocido por aquí porque es el que lidera esta segunda expedición a la Sierra Central del Perú. Tenemos también el caso de Manuel Baquedano González, que es de hecho el general que lidera parte de la ocupación chilena de Lima. Y así tenemos muchos otros oficiales que van a terminar enfrentándose en esta guerra civil, ¿no? A tal punto de que Manuel Baquedano González es quien va a tomar provisoriamente, vamos a decir así, la presidencia en Chile, luego de que el presidente Balmaceda termine por suicidarse, después de la derrota de sus fuerzas. Fue una etapa bastante inestable la que vive Chile en esos primeros años de posguerra. Luego se suponía de que el gobierno chileno iba a darle, pues, el reconocimiento que todos esperan, ¿no? Se supone que ellos eran el bando que había logrado la victoria. Fueron bien recibidos, vamos a decir así, el veterano chileno, el soldado chileno que había sobrevivido a las grandes batallas, que había sobrevivido a todas esas etapas de sufrimiento y de traumas,
ahora le tocaba pues regresar de nuevo a la vida civil. Y la verdad es que no era tan fácil como se creía, porque prácticamente estas personas ya se habían acostumbrado a un estilo de vida, a estar al lado de sus camaradas de armas, al estar siempre a la defensiva, al estar siempre atentos, ¿no? Se habían acostumbrado prácticamente al campo de batalla. Y ahora era complicado volver a la vida civil y reinsertarse a la sociedad. Una sociedad que después de que ellos regresaron había cambiado totalmente. Muchos no encontraron parte de lo que habían dejado cuando se habían ido. Y eso fue un duro golpe psicológico para el soldado chileno de a pie que regresaba de nuevo a su pueblo o a su ciudad. Fue una etapa bastante triste, bastante dolorosa, donde el soldado chileno tenía que adaptarse de nuevo a la vida civil y a la vida normal de cualquier persona, pero es una etapa bastante triste de narrar. Muchos soldados chilenos llegaron, ¿no? Y se suponía que ya el gobierno chileno tenía que darle sus respectivos reconocimientos por haber servido de forma efectiva a su país en una guerra, por haber ido al frente, por haber combatido en una zona terrible, ¿no? Se suponía que era momento de recompensar de alguna manera a estos veteranos que lo habían dado todo en el campo de batalla. Sin embargo, no fue así. Si bien es cierto, se les trató de dar una pequeña pensión con la cual ellos pudieran vivir, se trató de crear una institución de veteranos de guerra para ayudarlos en lo que fuera necesario. La verdad es que no se llegó a hacer ninguna institución para ayudar a los veteranos de 1879. De hecho, en ese tiempo de posguerra sí que habían varios veteranos que necesitaban ayuda. Y es por ello que aquí comienza la etapa que muchos veteranos de guerra chilenos sufren. La etapa de autodestrucción. La etapa de autodestrucción al no poder adaptarse de nuevo a la vida civil. Muchos de ellos sufren, son marginados socialmente incluso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos regresaron a su patria, regresaron a su nación completamente inutilizados. Muchos terminaron inválidos, con cuerpos mutilados, quedaron prácticamente inválidos, sin poder moverse. Esto fue una especie de marca personal, vamos a decir así, una especie de marca que le dejó la guerra de por vida, quedar mutilados, quedar inutilizados. Y es por ello que muchas de estas personas necesitaban ayuda. Pero en muchos casos, lamentablemente, tristemente, y esto es algo que se ve casi en todas las guerras que han sufrido no solo los veteranos de la Guerra del Pacífico, sino también los veteranos de otras guerras como la Segunda o Primera Guerra Mundial, se ha visto también el abandono de parte del gobierno. Y el soldado chileno no fue la excepción. En muchos casos el gobierno chileno terminó por olvidarse de muchos de estos veteranos que entre 1910 y 1917 aún estaban vivos o aún estaban todavía muchos sobrevivientes de la guerra y de dicho conflicto del 1879. Es una etapa bastante triste. Muchos soldados, muchos veteranos que habían combatido, que habían dado todo de sí en el campo de batalla, terminaron consumiéndose a sí mismos, terminaron completamente discriminados por la sociedad, terminaron completamente marginados, olvidados por un Estado que les había prometido defenderlos y cuidarlos como lo merecían por haber defendido a su nación. Pero lastimosamente el Estado terminó por olvidarlos por completo. Muchos murieron en la miseria, muchos terminaron en la completa miseria y tristeza absoluta. Eran tiempos de cambio. Muchos podían hablar de las épocas gloriosas de la toma de Lima o de las batallas grandes como Tacna, Arica, Miraflores, San Juan, la campaña de la Breña. Pero ya no era igual. Ahora había que regresar a la vida civil. Había que adaptarse de nuevo a una sociedad que ya había cambiado desde que ellos abandonaron sus hogares para embarcarse en un conflicto que incluso no era de ellos, porque todos sabemos de que las guerras no las ocasiona el pueblo, las ocasiona la gente de arriba, la clase dominante.
Y lastimosamente, pues el soldado chileno tuvo que sufrir todo eso, tuvo que padecer del abandono de su propio gobierno. Y es allí donde muchos veteranos terminaron por protestar contra el gobierno, porque se sentían prácticamente abandonados y dejados de lado, luego de haber servido, como ellos decían, honorablemente a su patria, a su nación. Pero en muchos casos el gobierno chileno solamente hacía oídos sordos. Muchos veteranos chilenos terminaron por autodestruirse a sí mismos. Terminaron en la completa miseria y en la completa ruina y bancarrota total, siendo olvidados por prácticamente todos. Aunque claro, después, iniciando el siglo XX, entre 1910 y 1917, se va a dar una especie de buen reconocimiento, que ya era hora, ¿no? Aunque llegó demasiado, fue un poco tardío este reconocimiento que tiene el gobierno para con los veteranos del 79. Se van a dar algunas marchas de veteranos de la guerra de 1879. Algunas pequeñas marchas, algunas pequeñas manifestaciones donde van a presentarse estas personas, que para muchos jóvenes chilenos de la época pues eran vistos como héroes nacionales, que en verdad para esa época pues ellos lo eran, porque habían combatido pues en los reductos, habían combatido contra las tropas peruanas en San Juan, Miraflores, o Tacna y Arica, pero ahora pues eran ya ancianos que estaban pues desfilando, no recordando sus tiempos de soldados y sus tiempos en las grandes batallas. Este reconocimiento, como ya dije, fue un reconocimiento tardío por parte del gobierno chileno hacia sus veteranos. Muchos de ellos, como ya dije, terminaron por consumirse a sí mismos, terminaron por autodestruirse a sí mismos, no recibieron la ayuda que se esperaba, no recibieron la ayuda esperada, la cual debieron haber tenido desde el primer momento, a pesar de que en un inicio de los primeros años de posguerra, el gobierno chileno trató de ayudar a estos veteranos, que en aquella época eran muchos más, ¿no? A lo que vamos a ver en años posteriores a la guerra, ¿no? Trataron de ayudarlos económicamente con una pequeña pensión, pero no sirvió de mucho. Trataron de crear una institución que sirviera para ayudar a los veteranos del 79, pero tampoco se llegó a concluir nada. Fue una etapa bastante triste la que tuvo que enfrentar el veterano chileno al regresar de nuevo a su país. Tener que adaptarse de nuevo a la sociedad. Tener que adaptarse de nuevo a la vida civil, a la vida normal. Ya no eran los tiempos del campo de batalla, ya no eran los tiempos pues de las guardias nocturnas, ya no eran los tiempos de combatir a un soldado peruano o a un soldado boliviano. Es ahí donde se dan cuenta de que ahora, ya estando en la vida civil, el enemigo más poderoso que tienen que enfrentar no está ni en el peruano ni en el boliviano, está dentro de su propia nación y es el Estado que los tiene olvidados. Como ya dije, durante 1910, por ejemplo, se van a dar, o a inicios de siglo, en Chile, se van a dar algunos desfiles de veteranos de guerra de 1879. Y asimismo, en Chile se va a decretar en los años 20, en 1926, si mal no me equivoco, se va a decretar el Día del Veterano Chileno. El Día del Veterano de la Guerra del Pacífico, el día en el cual los chilenos conmemoran, ¿no?, a estos soldados que dieron todo de sí por su nación, ¿no? Y es así como se celebra todos los 13 de enero el Día del Veterano en Chile. Se celebra el Día del Veterano, un día donde se conmemora y se recuerda a estos soldados que dieron sus vidas en el campo de batalla defendiendo a su nación o defendiendo a su nación, ¿no? Esa es la fecha donde se recuerda y se conmemora a estos soldados chilenos que en muchos casos han pues quedado prácticamente relegados, ¿no? Porque cuando se habla de la Guerra del Pacífico se suele hablar, sí, ¿no?, de los héroes nacionales, de Miguel Grau, de Arturo Prat, pero no se suele hablar ni se suele profundizar mucho en estos hombres que también, al igual que ellos, dieron sus vidas
combatiendo ferozmente en los grandes campos de batalla. Y es así como, pues, esta historia de estos veteranos de guerra, que en muchos casos no fueron reconocidos como se debió por su estado o por su gobierno, terminaron por recibir un día, ¿no? Por recibir un día festivo para ellos, el Día del Veterano, que era todos los 13 de enero. Y de hecho se van a dar algunos desfiles y marchas de veteranos de la guerra de 1879 en Chile, ¿no? Por ejemplo, en 1955 se va a seguir viendo parte de este desfile de veteranos de la guerra de 1879, ancianos que todavía seguían recordando los tiempos de la guerra, ¿no? Los tiempos aquellos en donde fueron soldados y combatieron en los campos de San Juan, Chorrillos, Miraflores o en Tacna y Arica. Así estuvieron hasta inicios de la década del 60. Hasta la década del 50 todavía se veía alguno que otro veterano de la guerra de 1879. Fue hasta inicios y fines de la década de 1960 donde se van a ver a los últimos veteranos de la guerra del Pacífico. Se van a ver, más específicamente en Chile, se va a ver a su último veterano, que es José Ricardo Orellana. No, José Ricardo Orellana es el último veterano chileno de la Guerra del Pacífico. Falleció en 1967. José Ricardo Orellana es el último veterano chileno de la Guerra del Pacífico. Y bueno, a hoy, en estos días actuales, los 13 de enero en Chile se conmemora o se celebra el Día del Veterano, para recordar pues a sus veteranos de guerra en una especie de homenaje merecido a sus soldados caídos, tanto como a sus soldados caídos como a sus sobrevivientes. Y es así como termina esta historia, ¿no? De los veteranos chilenos durante la guerra del Pacífico, ¿no? Tanto veteranos peruanos como veteranos chilenos. Es así como acaba. Bueno, y respecto a los veteranos peruanos, como ya dije, no se tiene mucha información al respecto, como si lo hay, por ejemplo, en Chile. En el caso boliviano todavía es mucho más complejo poder hablar de sus veteranos, porque tampoco se tiene mucha información al respecto. Sin embargo, esperemos que en las próximas investigaciones se pueda encontrar algo para poder seguir recordando a aquellos hombres que dieron sus vidas por sus respectivas naciones y por defender a sus respectivos países, como lo hicieron, ¿no? De forma tan, digamos, tan valiente y heroica, ¿no? Porque pues prácticamente dieron sus vidas, dieron todo en los campos de batalla. Y hasta el día de hoy, pues creo yo que tienen que ser recordados. Tanto pues Perú también con respecto a sus veteranos, que también es un tema que ha pasado muy desapercibido en el Perú, ¿no? El caso de los veteranos peruanos de la guerra de 1879. Bueno, como ya dije, en el caso de Chile, pues todo esto es lo que padeció el soldado chileno a su regreso a su patria, ¿no? A su regreso a su nación. Muchos recibieron rechazo, ¿no? Fueron rechazados por todo lo que sufrieron, bueno, mutilaciones, muchos quedaron inválidos, inutilizados, con marcas y heridas irreversibles, también con estrés postraumático, que es característico pues de un conflicto de dicha magnitud, que no solo se vio en la guerra de 1879, sino en las guerras posteriores que vinieron, ¿no? Por todo esto se vio marcado pues la historia de estos hombres, ¿no? Estos veteranos de 1879. Fue una época bastante triste para ellos, ¿no? Para el soldado chileno fue pues una época de muchos cambios, fue una época donde se tuvo que adaptar a todo, ¿no? Se tuvo que adaptar de nuevo a la vida civil, se tuvo que reinsertar a la sociedad, volver a la normalidad, a sus actividades normales, pero ya no era igual, porque como ya dije, habían quedado con secuelas y con heridas irreversibles, ¿no? Con marcas que los dejaron de por vida, ¿no? Dejaron marcados estas marcas que quedaron en ellos de por vida. Muchos quedaron mutilados,
muchos quedaron inválidos, inutilizados, sin poder trabajar, sin poder desenvolverse de forma normal y con el famoso estrés postraumático que viene después de toda guerra. Por todo esto se vio caracterizado dicha etapa de posguerra. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Como ya dije, respecto a estos temas se tiene muy poca información, sin embargo, pues es bueno saber acerca de estos temas para poder así tener más información acerca de estos conflictos, ¿no? Porque cuando se habla, como ya dije, de estos temas, se suele ser muy superficial, hablar de, no sé, hablar de los héroes nacionales, hablar de las batallas, hablar de las conferencias que se tuvieron para llegar a una paz. Sin embargo, se suele dejar muy de lado pues a la parte baja, ¿no? Al soldado, al personaje que combatió en los grandes campos de batalla, cómo terminaron aquellos personajes, ¿no? Que en muchos casos son anónimos y desconocidos. Pero pues aquí les estamos dando pues un pequeño espacio. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos, suscríbanse. Hasta la próxima. Chao.